Comienza Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Bienvenidos un día más, queridos hermanos, a nuestro programa Maestro, enséñanos a orar, donde queremos aprender juntos a hablar con Dios, a estar con Él, a experimentar su amor y su misericordia por nosotros. Juntos miramos a Jesús, nuestro Maestro, y le pedimos que de la mano de la Iglesia nos enseñe a rezar. Como cada día comenzamos resumiendo el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera parte seguimos comentando los puntos del Catecismo de la Iglesia Católica que hablan sobre la oración. Y hoy vamos a comenzar un artículo nuevo del Catecismo que habla del combate de la oración. Hoy veremos que la oración es don de Dios, pero es también una respuesta que requiere esfuerzo. En la segunda parte continuaremos explicando las catequesis del Papa Francisco sobre la oración. Siguiendo con la oración en el Antiguo Testamento, nos habla hoy el Papa de la oración de Jacob, bajo el signo de la lucha. Y en la sección Grandes Orantes vamos a seguir comentando algunos textos sobre la oración de los santos padres de los siglos I y II. Y como no empezamos también siempre con una oración invocando al Espíritu Santo, que tiene que ser el que guíe nuestra oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón para que nos dispongamos a recibir las gracias que quieres derramar sobre nosotros en este programa. Que nos empeñemos cada día en el combate y en la lucha de la oración, para que tú nos puedas cambiar el corazón y podamos recibir continuamente tu bendición. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La oración en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues después de varios programas que hemos dedicado a hablar de las expresiones de la oración, hemos hablado abundantemente de la oración vocal, de la meditación y sobre todo de la oración de contemplación, hoy comenzamos un nuevo artículo del Catecismo titulado El combate de la oración, que nos habla de las dificultades en la vida de oración y de cómo podemos afrontarlas. Bien, pues vamos a escuchar y a comentar hoy el primer punto de este artículo, un punto introductorio que explica precisamente este aspecto de que la oración es un combate. Es el punto 2725. Escuchamos el punto. La oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo. Los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos con Él, nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo
tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Bueno, pues hasta aquí este punto 2725, en el que vemos que hay dos aspectos de la oración. Decimos lo primero, la oración es don de Dios, don de la gracia. Ya hablábamos en los primeros programas que dedicábamos a comentar los primeros puntos del catecismo que hablan de la oración, insistíamos en esto, que la oración es un don de Dios, pero ese don lo tengo que acoger. Y este es el segundo aspecto. La oración es también una respuesta nuestra, y esta respuesta exige un esfuerzo. Y fijaros, ambas cosas no son incompatibles, don y esfuerzo. Pasa lo mismo con la fe. La fe también es un don de Dios, y Dios se la quiere dar a todos, pero Dios reclama una acogida de esa fe, una respuesta por mi parte. Porque fijaros, Dios da los dones, pero acogerlos supone poner en marcha todas mis capacidades. Dice por ahí un refrán, que cuando Dios da sus dones, el hombre suda. Es decir, que cuando Dios nos está dando el don de la oración, me toca a mí esforzarme para colaborar con ese don. Y por eso la gracia de Dios nunca nos lleva a la pasividad. Bueno, pues como todo es obra de la gracia, yo me siento en el sillón a no hacer nada, que todo me lo dará Dios. No. La gracia de Dios pone en juego todos mis talentos, y también la gracia y el don de oración pone en juego todas mis capacidades. Fijaros, el don de la oración es algo que tenemos que pedir insistentemente al Señor, que nos dé el don de la oración. ¿Pero en qué consiste este don? ¿Cuál es el don de la oración? Pues fijaros, es caer en cuenta de que el Señor me llama a un trato de intimidad con Él. Es llegar a ese convencimiento profundo. Este es el don de Dios. Estar realmente convencido de que Dios me llama a una relación de intimidad con Él, a una relación personal que se expresa en la oración. Y para eso se trata de tener, como decía Santa Teresa de Jesús, ¿no?, una determinada determinación. Es decir, estar profundamente convencidos de que si yo no tengo una relación personal con el Señor en la oración, me está faltando lo fundamental en mi vida. Me está faltando el cimiento sobre el que se tiene que edificar el edificio de mi vida. Bien, pues cuando somos conscientes de esto, cuando nos convencemos de esta necesidad de esa relación profunda con el Señor, es porque el Señor nos ha dado el don de la oración. Nos ha dado el don de poder iniciarnos en una vida de oración. Bien, pues este es el primer aspecto, ¿verdad? Que la oración es don de Dios, pero que supone esfuerzo. Y este esfuerzo, fijaros, pues yo diría que en nuestro día es casi más que nunca, porque vivimos en una sociedad en la que todo tiende a entretenernos, a distraernos, a tener la cabeza y el corazón en otras cosas. Claro, en tiempos antiguos, cuando no había medios de comunicación social ni televisión, fijaros, incluso a lo mejor cuando no había ni luz eléctrica, te recogías en tu casa, se hacía de noche pronto y pues no había tantos elementos de distracción, pero es que en nuestra cultura actual hay tantas cosas que nos distraen. Y claro, hay que decir que la oración en realidad no es algo que brote naturalmente de nosotros, es una realidad sobrenatural, porque viene de Dios. Y por eso nuestros sentidos muchas veces tienden a otras cosas. Tendemos a estar disipados en cotilleos, en redes sociales. Recuerdo que hace unos años se hablaba de lo que se llamó la cultura del zapping. Esto cuando empezó el mando a distancia, bueno, los oyentes más jóvenes pensarán que esto es de siempre, ¿verdad? Pero yo recuerdo cuando había que levantarse a cambiar de canal de televisión y cuando no había más que 2 canales, ¿verdad? Pero cuando vino el mando a distancia y la multiplicidad de canales, pues se hablaba de la cultura del zapping, que era ir pasando de canal a canal de televisión sin quedarse en ninguno concreto.
Hoy pasa esto, ¿verdad?, con las redes sociales, que los que están ahí en las redes sociales van pasando de un mensaje a otro, de un mensaje a otro, de un vídeo a otro, de un vídeo a otro, ¿no? Pero sin centrarse en nada. Bueno, pues claro, en esta cultura y en esta manera de vivir así tan disipada, tan distraída, no nos tiene que extrañar que ponernos a hacer oración nos suponga un esfuerzo. Y que eso no nos asuste, porque uno puede decir, ay, es que me cuesta hacer oración, me cuesta ponerme, eso es porque no quiero a Dios, eso es porque no le amo. No, es que es natural que haya que hacer un esfuerzo. Y luego hay otra realidad, ¿eh? Y es que la oración tiene consecuencias para nuestra vida. Va transformando mi vida. Y a veces lo que puede ocurrir es que yo tengo miedo a la conversión, tengo miedo a cambiar de vida, a que la oración me exija cambiar determinados planteamientos de mi vida. Y entonces pues mejor no hacer oración, ¿verdad? Para no confrontarme con esa realidad de mi vida que tengo que cambiar. Me contaron de un chico adolescente, ¿verdad? Pues que era un alumno aventajado, ¿no? Que iba el mejor de la clase, que sacaba buenas notas. Todos sus compañeros pues le tenían un poco de celos, pero también pues se burlaban de él, lo arrinconaban un poco como el cerebrito, el empollón, ¿no? Y en un determinado momento este chico pues empezó a bajar las notas. Y entonces el profesor le llamó y le dijo, oye, ¿pero qué está pasando? Y dice, pues mire, pues yo que es que prefiero pues no destacar porque se está tan calentito en el montón. Bueno, pues esto nos puede pasar, ¿no?, en la vida de oración. Y es que si hacemos vida de oración, vamos a dejar de estar en el montón, porque ya nuestra vida no se va a dejar llevar por criterios humanos, como hace la mayoría. Y claro, salir de ese montón, estar ahí fuera, pues nos puede dar un poco de miedo, ¿no?, de perder ese calor del montón. Y por eso nos cuesta. Fijaros que a veces en ese sentido esto nos puede pasar ni siquiera conscientemente, ¿no?, sino que sin darnos cuenta, de una forma inconsciente, pues abandonamos un poco la vida de oración por esto, para que esto no me lleve a una manera de vida que me hace salir del montón. Recuerdo hace unos años una amiga mía, yo entonces ya no era tan joven, pero ella sí era joven, que me contaba que un domingo le habían llamado unos amigos, unas amigas, oye, que hemos pensado quedar esta tarde para tomar algo y merendar juntos en una cafetería, ¿te vienes? Dice, uy, ¿a qué hora habéis quedado? Dice, pues a las 7, dice. Uy, lo que pasa es que esta mañana no he ido a misa, tengo que ir yo a misa, buscar alguna misa a 7, 7:30 y después me reúno con vosotras. Y dice que las amigas se quedaron espantadas. ¿Que tienes que ir a dónde? ¿Que tienes que ir a misa? Bueno, pues veis, esta mujer, esta joven, no tuvo miedo de salir de ese calorcito del montón, ¿no? Y decir, no, yo hoy es domingo y quedo con vosotras, pero después de ir a misa, ¿no? Pero bien, ya digo, esto pues a veces no es tan fácil y supone pues este esfuerzo de esta chica de decir, bueno, pues ya iré con las amigas un rato más tarde y aunque luego me miren como diciendo, ¿y esta beatilla ahora que viene de misa, de qué va? ¿Esta va a ser católica o qué? Pues aunque pase todo eso, yo sigo firme, ¿no? Pero supone un esfuerzo. Bueno, y dice también este punto que otra dificultad y otro esfuerzo que hay que hacer para la oración es porque el tentador, el demonio, va a hacer todo lo posible para separarnos de nuestra relación con Dios. Y el demonio sabe muy bien cómo tiene que hacer para apartarnos de Dios. ¿Cómo? Proponiéndonos cualquier otra cosa que hacer en el momento en el que vamos a hacer la oración. Fíjense mis oyentes, a mí me pasa, ha habido mucha gente que me lo ha dicho y seguro que todos estarán de acuerdo conmigo, que basta que uno diga, este rato lo voy a reservar para hacer oración, para que te surjan 1000 cosas que hacer alternativas. O también el demonio puede querer hacernos ver y decir, bueno, si todo es oración, si yo cuando estoy con esto, con lo otro, todo es oración. O eso de que, bueno, si Dios está en todas partes, si yo puedo rezar o hablar con Él, como decía Santa Teresa, y es verdad también, ¿no?, en los pucheros. O que, bueno,
sentirme bien conmigo mismo y estar en paz conmigo mismo, pues eso ya es hacer oración. Pues todos estos son los criterios que el demonio nos quiere meter para apartarnos de la oración. Y no debemos hacerle ni caso, ¿eh? Como dice un sacerdote amigo mío, al enemigo ni agua. Y en el desierto, polvorón. Bueno, esto solo lo podemos decir del demonio, ¿eh? De nadie más. Pues esto del demonio, ¿no? Que tú me haces tentar con esto, ni caso a estas tentaciones del demonio. Bueno, y fijaros, la segunda parte de este punto nos decía una frase muy interesante que luego comenta: se ora como se vive, pero se vive como se ora. Claro, lo segundo, ya hemos hablado varias veces de esto en el programa, se vive como se ora. Es decir, que una oración bien hecha es una llamada a cambiar mi vida. Pues claro, yo no voy a la oración a entretenerme, ¿no? A pasar un buen rato, sino a configurar mi vida con Cristo, a preguntarle al Señor qué quiere de mí, de tal manera que yo luego vaya rectificando la dirección de mi vida, haciendo del centro de mi vida el corazón de Cristo. Hay un ejemplo que creo que es muy gráfico, ¿no? Si alguno es montañero o ha sido montañero, es el ejemplo de la brújula. Bueno, ahora con las aplicaciones de Internet ya la brújula pues hace menos falta. Tenemos todas las rutas ya programadas, indicadas muchas de ellas, pero yo recuerdo cuando era joven iba a la montaña, que no había muchas rutas indicadas, pues que hay que mirar la brújula para ver el buen camino. Pero no basta mirar la brújula cuando sales. Continuamente hay que comprobar que no me he desviado del rumbo, porque esto además es verdad, ¿eh? Uno mira la brújula y dice, es por allí. Si no las miras más, sin uno darse cuenta en la montaña, va desviándose y no se entera. Y por tanto hay que continuamente mirar la brújula. Pues esto es lo que hacemos en la oración. Vamos a la oración, que es como ese mirar la brújula para contrastar en la oración si la dirección que está llevando mi vida es la correcta. Por tanto, ¿veis? Se vive como se ora. Pero fijaros lo que dice antes, se vive como se ora, pero se ora como se vive. Es decir, que mi vida de oración también es una expresión del resto de mi vida. Claro, porque si yo soy perezoso en la vida, pues mi oración también será inconstante y al final la dejaré. O si soy soberbio, mi oración se puede convertir en una autoafirmación delante del Señor para asegurarme a mí mismo. O si soy egoísta, pues mi oración será superficial, buscaré relajarme, sentirme bien, nada más. O si no soy generoso, pues mi oración la haré sin que me lleve a ningún compromiso en mi vida ni a ningún cambio. ¿Veis? Se ora como se vive. Si en mi vida estoy viviendo mal, tengo el peligro de rezar mal. Y de hecho, ocurre a veces, ¿verdad?, que en un determinado momento ha habido un día pues que he vivido cuando ha venido el Papa y he estado de voluntario, he estado entregado allí a la gente en la visita del Papa y he sido generoso, me he entregado a los demás, he salido de mi egoísmo, de mi pereza. Oye, y luego voy a rezar y ese día rezo mejor. Claro, porque se ora como se vive. Me es más fácil rezar y mi oración será mejor cuando corresponde a lo que estoy viviendo. Bien, por eso en el fondo el combate que tenemos en la oración es el combate que tenemos en nuestra propia vida. Pero poniendo esa vida, que es combate, poniéndola delante del Señor. Y por eso añade este punto, que si en la vida no queremos actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, si no vivimos desde Cristo, tampoco podremos orar en el nombre de Cristo. Claro, no puede ir mi oración por un lado y mi vida por otro. Porque además, esto me va a pasar que si mi vida va por otro lado, cuando voy a la oración, pues me voy a sentir mal. Porque me voy a sentir denunciado en la oración por el tipo de vida que estoy llevando. Claro, al principio esto me podré engañar a mí mismo, pero al final, si no quiero cambiar mi vida, lo que haré es terminar dejando la oración.
¿Cuántas personas he conocido a veces, algunos jóvenes, ¿no?, que iban a misa, pero luego pues su vida empezó a ir por otro lado y al final dejan la misa, claro, porque la misa dominical está contrastándolo y diciéndoles que eso no se corresponde con la vida que están llevando. Bien, pues fijaros entonces si es importante esto. Y ahora podemos comprender mejor por qué el catecismo, elaborado sobre esos 3 aspectos, ¿no?, de la fe que confesamos, la primera parte, el credo, la fe que celebramos, la segunda parte del catecismo centrada sobre los sacramentos, y la fe que vivimos, centrada en la moral cristiana y en los mandamientos, añade el catecismo una 4ª parte exclusivamente dedicada a la oración. Porque la oración no es algo aparte de mi vida, o de mi credo, o de la celebración, sino que es mi vida misma llevada a un diálogo explícito con Dios. Por eso el catecismo ha querido entretenerse y dedicar abundantes puntos a este aspecto de la oración cristiana. Tenemos un momento de reflexión. Están escuchando Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Aprender a orar con el Papa Francisco. Continuamos en esta segunda parte comentando las catequesis que el Papa Francisco dio hace unos años sobre la oración cristiana. Hoy concretamente vamos a comentar una catequesis que habla de la oración de Jacob. Si queréis buscarla, es del miércoles 10 de junio del año 2020. Bien, pues escuchamos y comentamos esta catequesis del Papa. Continuamos nuestra catequesis sobre el tema de la oración. El libro del Génesis, luego veis que ya el Papa nos sitúa en orantes del Antiguo Testamento, a través de las vivencias de hombres y mujeres de épocas lejanas, nos cuenta historias en las que podemos reflejar nuestra vida. En el ciclo de los patriarcas encontramos también la de un hombre que había hecho de la astucia su mejor cualidad, Jacob. Ya nos centra en este personaje de Jacob. La primera parte de la catequesis es presentarnos un poco su figura, que ya veremos que a veces deja mucho que desear, y luego un poco pues esa conversión de Jacob desde la experiencia de la oración. El relato bíblico nos habla de la difícil relación que tenía Jacob con su hermano Esaú. Desde pequeños hay rivalidad entre ellos y nunca la superarán. Jacob es el segundo hijo, eran gemelos, lo que pasa es que Esaú nace el primero y después Jacob. Pero mediante engaños consigue arrebatar a su padre Isaac la bendición y el don de la primogenitura. Bueno, son 2 episodios, si queréis buscarlos por no entretenernos demasiado en esto, en el capítulo 25 y en el capítulo 27 del libro del Génesis. En el capítulo 25 como Jacob, cuando llega su hermano cansado y ha preparado allí un
plato, un potaje de lentejas, dice, ¿verdad? Pues le cambia la primogenitura por darle de comer de aquellas lentejas. Y luego como cuando Isaac, el padre, ya es ciego, no ve y tal, llama a Esaú para bendecirlo, se presenta a Jacob y se hace pasar por Esaú. Es sólo el primero de una larga de serie de ardides de los que este hombre sin escrúpulos es capaz. También el nombre de Jacob significa alguien que se mueve con astucia. Bueno, pues este es Jacob, como veis, Jacob, que luego el Señor le cambiará el nombre y le llamará Israel, y es el padre de las tribus de Israel. Pues bueno, con estos mimbres, con este barro, ha hecho el Señor la historia de la salvación. Bien, obligado a huir lejos de su hermano, en su vida parece tener éxito en todo lo que emprende. Es hábil en los negocios, se enriquece mucho, convirtiéndose en propietario de un rebaño enorme. Con tenacidad y paciencia consigue casarse con la hija más hermosa de Labán, de la que estaba realmente enamorado, que será su segunda esposa Raquel. Jacob, diríamos con lenguaje moderno, es un hombre que se ha hecho a sí mismo. Con ingenio, astucia, es capaz de conquistar todo lo que desea. Pero le falta algo, le falta la relación viva con sus raíces. Bueno, pues cuántos hombres y mujeres de nuestro tiempo se podrían identificar con esta historia de Jacob. Yo me echo a mí mismo, con esa astucia, con esa capacidad de moverse en este mundo, en el mundo de la política, en el mundo de los negocios, ¿no? Pero puede faltar lo más importante, esa relación con las raíces. Y continúa el Papa, dice: y un día siente la llamada del hogar, de su antigua patria, donde todavía vivía Esaú, el hermano con el que siempre había mantenido una pésima relación. Jacob parte y lleva a cabo un largo viaje con una caravana numerosa de personas y animales, hasta la que llega a la última etapa, al vado de Yabok. Allí, el libro del Génesis nos ofrece una página memorable. Este texto recuerdo que lo leímos cuando nosotros también, en los primeros programas que conduje yo, pues fuimos recorriendo los puntos del catecismo que hablan de la oración del Antiguo Testamento hace ya como 4 o 5 años. Escuchamos este texto. El Papa lo comenta aquí, prácticamente lo va explicando, pero como el texto es tan bonito y tan importante, vamos a escuchar este texto que está en el libro del Génesis, capítulo 32, versículos 23 al 31. Todavía de noche se levantó Jacob, tomó a las 2 mujeres, las 2 criadas y los 11 hijos, y cruzó el vado de Yabok. Después de tomarlos y hacerles pasar el torrente, hizo pasar cuanto poseía. Y Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora. Y viendo que no podía a Jacob, le tocó la articulación del muslo y se la dejó tiesa mientras peleaba con él. El hombre le dijo: «Suéltame, que llega la aurora». Jacob respondió: «No te soltaré hasta que me bendigas». Él le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Contestó: «Jacob». Le replicó: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Jacob a su vez preguntó: «Dime tu nombre». Respondió: «¿Por qué me preguntas mi nombre?». Y le bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo: «He visto a Dios cara a cara y he quedado vivo». Hasta aquí este precioso texto de esta experiencia de oración, una experiencia mística de encuentro de Jacob con Dios, de la que se han hecho por muchas lecturas. El mismo catecismo, ya digo, también lo propone y lo comentamos aquí abundantemente en el programa, pero vamos a seguir hoy para comentarlo las mismas palabras de la catequesis del Papa Francisco, que dice: relata que el patriarca, el texto que acabamos de leer, relata que el patriarca, después de haber hecho atravesar el río a toda su gente y el ganado, se queda solo en la orilla opuesta y piensa: ¿qué lo espera para mañana? ¿Qué actitud tomará su hermano Esaú al que había robado la primogenitura? La mente de Jacob es un torbellino de pensamientos, y mientras oscurece de repente, un desconocido lo aferra y comienza a luchar con él.
El Catecismo explica, aquí tenéis el punto del Catecismo que habla de esta oración, 2573. La tradición espiritual de la Iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Como veis, enlazamos con el tema que hemos visto en la primera parte del programa. Aunque este punto del Catecismo es de los primeros que hablan de la oración, pero ya anunciaba aquí lo que ahora el artículo que estamos comentando en el Catecismo trata abundantemente, que la oración es un combate. Jacob luchó toda la noche sin soltar nunca a su oponente. Al final es vencido, golpeado por su rival en el nervio ciático, y desde entonces será cojo para toda la vida. Aquel misterioso luchador pregunta el nombre al patriarca y le dice: en adelante no te llamarás Jacob sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y le has vencido. Como diciendo, nunca serás el hombre que camina así, sino recto. Le cambia el nombre, le cambia la vida, le cambia la actitud. ¿Veis? Cambiarle el nombre y dejarle cojo quiere decir un cambio de vida, un cambio de actitud. Entonces también Jacob pregunta al otro: dime por favor tu nombre. Aquel no se lo revela, pero en compensación lo bendice. Todavía no había llegado la hora de la revelación del nombre de Dios, que le hará Dios a Moisés en el monte Sinaí, cuando diga: Yahvé, soy el que soy. Pero todavía no estaba el pueblo preparado, y el patriarca Jacob, para conocer ese nombre de Dios, para conocer la esencia de Dios, porque conocer el nombre en el mundo bíblico, en el mundo semita, es conocer a la persona. Y Jacob entiende que ha encontrado a Dios cara a cara. Esta es la experiencia mística. Bueno, pues después de este comentario ahora lo aplica a nuestra vida. Dice: luchar con Dios, una metáfora de la oración. Otras veces Jacob se había mostrado capaz de dialogar con Dios, de sentirlo como una presencia amiga y cercana, pero en esta noche, a través de una lucha que duró mucho tiempo y que casi lo vio sucumbir, el patriarca salió cambiado. Cambió de nombre, cambió del modo de vivir, cambió de personalidad. Por una vez, ya no es dueño de la situación. Su astucia no sirve. Ya no es el hombre estratega y calculador. Dios lo devuelve a su verdad de mortal, que tiembla y tiene miedo, porque Jacob en la lucha tiene miedo. Por una vez Jacob no tiene otra cosa que presentar a Dios más que su fragilidad y su impotencia, también sus pecados. ¿Veis? Esto es lo que ha cambiado. Este hombre que estaba seguro de sí mismo, que había prosperado, que se había hecho a sí mismo, ahora se encuentra con esa verdad de su fragilidad y su impotencia delante de Dios. Y es este Jacob el que recibe de Dios la bendición. Ahora sí, el frágil, el pequeño, el consciente de sus pecados, ese Jacob recibe la bendición de Dios, con la cual entra conjeando en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, que un día será la que ocupe Israel después del exilio en Egipto. Entra cojeando en la tierra prometida, vulnerable y vulnerado, pero con el corazón nuevo. Comenta el Papa Francisco esto muy bonito, dice: una vez escuché decir a un anciano: buen hombre, buen cristiano, pero pecador que tenía confianza en Dios. Decía: Dios me ayudará, no me dejará solo. Entraré en el paraíso, cojeando, pero entraré. Qué bonita esta idea, ¿no? Cuando somos conscientes de que el cielo no nos lo ganamos, que a veces utilizamos esta expresión: hoy me he ganado el cielo. No nos ganamos el cielo, no podemos merecer el cielo. Pero cojeando, conscientes de nuestra vulnerabilidad como Jacob, de nuestra pequeñez, de nuestra miseria, pero confiando en Dios, con un corazón que confía en Dios, entonces es cuando podremos entrar en el cielo. Como decía Santa Teresita del Niño Jesús, que quería presentarse delante de Dios con las manos vacías para que el Señor las pudiera llenar.
Dice, antes era alguien que estaba seguro de sí mismo, confiaba en su propia sagacidad. Era un hombre impermeable a la gracia, refractario a la misericordia. No conocía lo que es la misericordia. Aquí estoy yo, mando yo. No consideraba que necesitara misericordia. Parece que el Papa Francisco, en lugar de retratar a Jacob, está retratando al hombre de hoy, que ha perdido esa capacidad de misericordia porque está muy seguro de sí mismo y de su ciencia y de su saber y de sus seguridades. Pues bien, Dios salvó lo que estaba perdido, le hizo entender que estaba limitado, que era un pecador que necesitaba misericordia, y lo salvó. Esta es la experiencia que tenemos que vivir en la oración, fijaros. Nos está diciendo el Papa aquí que en la oración tenemos que tomar conciencia de nuestra pequeñez y de nuestra fragilidad. La oración nos ayuda a quitarnos ese estar seguros de nosotros mismos para tener nuestro corazón y nuestra confianza solamente en Dios. Pues esto es fruto de la oración. Termina con un último párrafo la catequesis del Papa. Todos nosotros tenemos una cita con Dios en la noche de nuestra vida, en las muchas noches de nuestra vida, momentos oscuros, momentos de pecados, momentos de desorientación. Ahí hay una cita con Dios, siempre. Él nos sorprenderá en el momento en el que no nos lo esperamos, en el que nos encontremos realmente solos. ¿Cuántas veces he leído esto yo a distintas personas? De verse en un momento solos, desamparados, y de repente haber tenido esta experiencia del Dios que les sale al encuentro. En aquella misma noche, combatiendo contra todo lo desconocido, tomaremos conciencia de ser solo pobres hombres. Me permito decir, pobrecitos. Pero precisamente entonces no deberemos temer, porque en ese momento Dios nos dará un nombre nuevo que contiene el sentido de toda nuestra vida. Nos cambiará el corazón y nos dará la bendición reservada a quien se ha dejado cambiar por Él. Esta es la experiencia que tenemos que buscar en la oración, la de nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, y dejar que el Señor nos cambie el corazón y nos bendiga. Esta es una hermosa invitación a dejarnos cambiar por Dios. Él sabe cómo hacerlo porque conoce a cada uno de nosotros. Señor, tú me conoces. Puede decirlo de cada uno de nosotros. Señor, tú me conoces, cámbiame. Una oración preciosa que le podemos decir al Señor. Señor, tú me conoces, cámbiame. Orar con grandes orantes. Hemos empezado en el último programa a escuchar algunos textos que hablan de la oración de los primeros santos padres de la Iglesia. El otro día escuchábamos a San Clemente Romano del siglo I. Hoy vamos a escuchar de varios santos padres también. A ver si nos da tiempo. Tengo aquí de tres autores. El primero, San Ignacio de Antioquía, muerto mártir, ¿verdad?, en el año 107, o sea que discípulo de apóstoles, muy cercano al Señor. Dice San Ignacio de Antioquía: encadenado como estoy por amor de Jesucristo, suplicando alcanzar a Dios, os hago esta exhortación. Permaneced unidos en la oración, rogando los unos por los otros. Pues esta breve exhortación. Ya decíamos el otro día que estos primeros santos padres no tienen grandes tratados sobre la oración ni grandes reflexiones, sino invitaciones, ¿no? Perlas en medio de sus cartas. Esta es la carta a los tralianos, ¿no? Pues en esas cartas, estas pequeñas perlas. Exhortación a estar unidos en la oración y rezar los unos por los otros, interceder los unos por los otros. Pues una manera preciosa de rezar. Y luego dice, en la carta a los Efesios, pues si tanta fuerza tiene la oración de cada uno en particular, cuánta más la que se hace presidida por el obispo y en unión con toda la Iglesia. Pues una idea importante también, la importancia de la oración comunitaria,
Por supuesto que también tenemos que tener nuestros ratos de oración personal, de lección divina, pero en esos momentos, pues cuando hace unos días, ¿verdad?, nos congregábamos a celebrar la misa con el Papa León en la plaza de Cibeles. Claro, muchos ni veíamos al Papa, ni veíamos la misa, todo por pantallas, pero qué fuerza tiene esa oración presidida por el Papa, unidos con toda la Iglesia, y por eso era importante estar allí, en los distintos actos del Papa, rezando juntos, aunque no veamos el altar o el lugar donde está el Papa, en otras celebraciones que ha hecho, estar juntos. Qué fuerza tiene esta oración, hecha, presidida, fijaros, aquí San Ignacio dice por el obispo, mucho más por el Papa, ¿no? Pero siempre que tenemos pues celebraciones de la diócesis, la misa crismal, las ordenaciones, misas en la que está presente toda la asamblea diocesana, o también, claro, pues la misa de la parroquia, unirnos como parroquia, presidiendo el párroco, otro sacerdote, la celebración, unirnos a rezar. Bien, y otro texto de la carta a San Policarpo que dice: yo te exhorto que por la gracia de que estás revestido aceleres el paso de tu carrera y que asimismo exhortes tú por tu parte a todos para que se salven. Desempeña el lugar que ocupas con toda diligencia de cuerpo y espíritu. Policarpo se dirige a él, que es obispo de Esmirna. Preocúpate de la unión entre todos, mejor que la cual nada existe. Llévalos a todos sobre ti como a ti te lleva el Señor. Fijaros la oración del pastor. Llevarlos a todos sobre ti como a nosotros nos sostiene el Señor. Sopórtalos a todos con caridad como ya lo haces. Y ahora dice: dedícate sin interrupción a la oración. Pide a Dios mayor inteligencia de la que tienes. Estate alerta, apercibido del espíritu que desconoce el sueño. Donde mayor es el trabajo, allí hay mayores ganancias. Por tanto, fijaros, dedícate sin interrupción a la oración. Claro, decíamos que es verdad que hay que hacer de toda la vida oración, aunque para eso necesitamos momentos expresos de oración, pero que esta oración se prolongue en las actividades de cada día. Y pedirle al Señor mayor inteligencia, los dones del Espíritu Santo, sabiduría para gobernar al pueblo, estando alerta. El Espíritu, dice, desconoce el sueño. Por la noche terminamos siempre rezando para pedirle al Señor que también durante nuestro sueño permanezcamos en esa actitud de alerta. Bien, pues hasta aquí estos breves textos de San Ignacio. Vamos a ver también un par de textos de San Policarpo. Bueno, acabo de decir que era obispo de Esmirna, y hablamos de la primera parte del siglo II. Murió en el año 156. Dice San Policarpo: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, ya veo que esta traducción está hecha con la forma de rezar el Padre Nuestro antigua, ¿no? Pues si rogamos al Señor que nos perdone, también nosotros tenemos que perdonar. Por tanto, vivamos sobriamente para entregarnos a nuestras oraciones, siendo constantes en ayunar y en suplicar con ruegos a Dios omnipotente, para que no nos deje caer en la tentación, como dijo el Señor, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Bueno, pues veis, para poder vivir según el Espíritu, para ser capaces de perdonar como Dios nos perdona, pues tenemos que entregarnos a la oración. La oración, el ayuno, añade aquí también, suplicando a Dios, nos hace capaces de perdonar. Muchas veces le digo a personas que dicen: es que no puedo perdonar, es que no soy capaz de perdonar. Reza, y reza incluso por esa persona que te cuesta perdonar. Y elevando a Dios nuestra súplica, seremos capaces de perdonar como Dios nos perdona a nosotros. Y reza también pidiendo tu perdón a Dios, que cuando experimentamos el perdón de Dios, que nos perdona infinito, pues ¿cómo no vamos a perdonar nosotros que nos deben mucho menos? Y otro texto de San Policarpo.
Rogad pues por todos los santos, rogad también por los reyes y autoridades y príncipes, y por los que os persiguen y aborrecen, y por los enemigos de la cruz, a fin de que vuestro fruto sea manifiesto en todas las cosas, y seáis perfectos en él. Rogar por todos, dice, por todos los santos, se refiere, claro, no a los santos del cielo, sino a los que en esta vida tratamos de vivir en santidad y en gracia de Dios. Pero también, fijaros, importante, por las autoridades, por los gobernantes, los reyes. Claro, decimos, sí, todos los domingos, y yo pido por los gobernantes, pero claro, no es eficaz nuestra oración por una persona si no la amamos. Y como a veces no amamos a nuestros gobernantes o no amamos a los que nos persiguen y aborrecen, pues aunque recemos por ellos, nuestra oración no da fruto. Primero, amémoslos, o por lo menos queramos amarlos. Mira, no soy capaz de amar a este, pero Señor, yo quiero amarlo, quiero quererlo. Con esa actitud ya puedo rezar por él y por su conversión. Bueno, vamos con algún texto de otro santo padre, de San Justino, que fue uno de los padres apologetas, ¿verdad?, que en el siglo II pues defendieron la fe de aquellos que lo atacaban, y también mártir en el año 165. Y en sus escritos, que son sobre todo esto apologías, defensas de la fe frente al paganismo, pues él habla también de la oración, siempre defendiendo la auténtica fe. Dice San Justino: después del bautismo llevamos con nosotros a los nuevos hermanos, a los que han sido bautizados, con el fin de hacer preces en común por nosotros mismos y por todos los demás esparcidos por todo el mundo, orando con fervor, suplicando se nos conceda vivir de acuerdo con la verdad que hemos conocido, siendo hombres de recta conducta, guardadores de todo lo que se nos ha mandado para conseguir la vida eterna. Bueno, pues como veis, está hablando de la liturgia eucarística, que cuando se ha realizado el bautismo en medio de la liturgia de la misa, al terminar la liturgia bautismal vienen las peticiones, y en esas peticiones se pide por nosotros y por todo el mundo. Y lo que pedimos sobre todo es que vivamos coherentemente esto que hemos conocido, a Dios y la vida nueva. Por eso, qué importante en la oración, que le pidamos al Señor, sobre todo cuando hacemos lección divina, meditación de la palabra de Dios: Señor, pues ahora te pido que esto que he meditado y que, digamos, me lleva a un cambio de vida, me hagas capaz de vivirlo. Otro texto dice: nosotros veneramos al Creador del universo con oraciones y acciones de gracias, alabando al que hemos aceptado como único digno de este honor, dándole gracias por habernos creado y por todos los bienes, con nuestras oraciones litúrgicas y cantando himnos, y presentándole nuestras peticiones para renacer luego en la eternidad por la fe que tenemos en él. Bueno, pues fijaros, cómo veneramos, cómo adoramos al Creador del universo con nuestra oración. Acción de gracias, alabanza, acción de gracias por todo lo que recibimos de él. Habla también de oraciones litúrgicas. Este programa de Maestro, enséñanos a orar, hablamos mucho de la oración personal, pero la oración litúrgica, tanto la que se hace uno solo, ¿verdad?, como la liturgia de las horas si la rezo individualmente, pero que es oración de toda la Iglesia, como cuando nos reunimos en la liturgia de los sacramentos, en la liturgia de las horas o en la liturgia de otros sacramentales, bendiciones o celebraciones litúrgicas de otro tipo. Pues qué importante es ahí reunirnos. Otro texto dice: oremos por toda la Iglesia, para que conociendo la verdad y obrando el bien, guardando los mandamientos, nos hagamos dignos de alcanzar la salvación eterna. De nuevo, ¿veis? Oración por toda la Iglesia. Bueno, y ahora dirigiéndose a los paganos, especialmente, más que a los paganos, a los judíos, les dice: en vuestras sinagogas vosotros maldecís a todos los que se han hecho cristianos, y las demás naciones hacen lo mismo. Pero nosotros a todos decimos: vosotros sois nuestros hermanos, y nuestro deseo es que todos lleguemos al conocimiento de la verdadera vida. Por eso oramos por vosotros, para que Cristo tenga piedad. Él, en efecto, nos enseñó a orar mucho por nuestros enemigos. Es el diálogo con Trifón, este escrito, pues un judío, ¿verdad? Y le dice esto: oye, que
aunque vosotros digáis que no somos hermanos vuestros, nosotros os decimos, sois nuestros hermanos, y por eso rezamos por vosotros y pedimos pues que tenga piedad y que podáis conocer la verdadera vida. Oremos por vosotros y por todos los hombres sin excepción, conforme nos enseñó nuestro Cristo y Señor, que mandó orar incluso por nuestros enemigos, amar a los que nos odian y bendecir a los que nos maldicen. Bueno, pues seguiremos viendo más textos sobre la oración. Lo dejamos aquí, como veis, consejos y perlas que los santos padres nos dan para nuestra oración diaria. La respuesta al oyente. Bueno, ya hemos podido solucionar los problemas técnicos con el correo y he recibido un correo muy bonito que me dice: agradezco estos programas, me ayudan a orar, hace años que lo escucho, pero fíjense, dice, me identifico con la señora que llamó explicando que sufría dolor crónico. Bueno, no llamó, escribió, pero yo hace 2 semanas le respondí en el programa, hace 2 programas. Su contestación, supongo que se refiere a la mía, me hizo a mí mucho bien. El dolor crónico es muy poco entendido y quienes lo padecemos sufrimos también la falta de empatía. Bueno, pues qué bonito es que gracias al correo de una persona que nos hablaba aquí de cómo sufría, de los dolores que tenía, cómo intentaba rezar y las dificultades que tenía para rezar en sus dolores y en su enfermedad. Y aquí les dábamos también algunas pautas de cómo pues hacer lo que pudiera y tal. Cómo aquel correo ilumina la vida de otra persona que escucha ese programa. Esto es precioso, esto es el misterio de la comunión de los santos, la comunión en la Iglesia que vivimos, pues enriquecernos unos con los testimonios de los otros. Por eso animo a mis oyentes a que pregunten, a que participen, a que cuenten también sus experiencias con la oración en distintas situaciones que pueden ayudar, cómo no, a otros oyentes. Recuerden que pueden escribir al correo maestro@radiomaria.es. Pues estamos llegando ya al final de nuestro programa, en el que hemos visto hoy con el Catecismo de la Iglesia Católica que la oración es un don de Dios, pero que requiere un esfuerzo por nuestra parte. Y hemos descubierto que se ora como se vive y que se vive como se ora. En la segunda parte, el Papa Francisco nos ha presentado la figura de Jacob y nos ha hablado de su oración, presentada con esa metáfora de una lucha con Dios en la que Él nos cambia el corazón. Y hemos escuchado también algunos consejos prácticos para nuestra vida de oración de algunos de los santos padres de los siglos I y II. Como siempre, terminamos con una oración, es una oración preciosa que vamos a rezar hoy, tomada, como hemos hecho en algunos otros programas, del diario de Santa Faustina Kowalska. Bueno, que ya no estamos en el mes de mayo, pero como hemos estado en el mes de mayo con las oraciones por la visita del Papa León a España, pues sí quería terminar hoy con esta oración a la Virgen Inmaculada, como digo, tomada del diario de Santa Faustina Kowalska. Oh María, Virgen Inmaculada, puro cristal para mi corazón, tú eres mi fuerza, oh ancla poderosa, tú eres el escudo y la defensa para el corazón débil. Oh María, tú eres pura e incomparable, virgen y madre a la vez. Tú eres bella como el sol, sin mancha alguna. Nada se puede comparar con la imagen de tu alma. Tu belleza encantó el ojo del 3 veces santo y bajó del cielo abandonando el trono de la sed eterna, y tomó el cuerpo y la sangre de tu corazón. Durante 9 meses
escondiéndose en el corazón de la Virgen. Oh Madre, Virgen, nadie comprenderá que el inmenso Dios se hace hombre, solo por amor y por su insondable misericordia. A través de ti, oh Madre, viviremos con Él eternamente. Oh María, Virgen Madre y puerta celestial, a través de ti nos ha llegado la salvación. Todas las gracias brotan para nosotros a través de tus manos, y me santificará solamente un fiel seguimiento de ti. Oh María, Virgen, azucena más bella, tu corazón fue el primer tabernáculo para Jesús en la tierra, y eso porque tu humildad fue la más profunda, y por eso fuiste elevada por encima de los coros de los ángeles y de los santos. Oh María, dulce Madre mía, te entrego el alma, el cuerpo y mi pobre corazón. Sé tú la custodia de mi vida, y especialmente en la hora de la muerte, en el último combate. Amén. Pues como veis, una oración preciosa de Santa Faustina Kowalska, esta oración preciosa a la Virgen con estos piropos, estos nombres y cómo se pone en sus manos en las más diversas situaciones vitales. Que esta oración ilumine nuestra vida en estas próximas semanas hasta el próximo programa. Pues terminamos así nuestro programa de hoy, queridos hermanos. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por aprender juntos. Gracias por los testimonios también en los correos electrónicos. Recuerden que pueden volver a escuchar el programa en los podcasts de Radio María. Y recuerden también que pueden participar en el programa escribiendo al correo maestro@radiomaria.es. Han escuchado Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández.